Buenos días, hermanos. Continuando con la tercer parte del estudio ¿Qué requiere Dios de mí? Y basándonos en Mateo 22, 37 al 40, hemos podido ver que en la regla de oro hay una fuente correcta e inagotable de buenas razones para poder amar. Aquel texto dice: Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. A resumidas cuentas, toda la Escritura se cumple en el amar a Dios, así como en el amor al prójimo. Y de este segundo mandamiento haremos enfoque. Y es claro que el Señor conecta ambos mandamientos como una sola cosa. Pues como dice la Escritura, nadie puede decir que ama a Dios si no ama a su prójimo, y nadie puede realmente amar como la ley y los profetas señalan si Dios no está obrando en aquel amor. Cuando Jesús dice: y el segundo mandamiento, esa palabra segundo lo que hace es establecer un puente entre Dios y el prójimo. Y es que ambos mandamientos tienen una semejanza, son equiparables, y es porque ambos tienen una conexión y tienen un mismo sentido, tienen una misma palabra, y esa palabra es el amor. Y el segundo mandamiento, que es amar al prójimo, es la forma en la cual cada uno de nosotros hacemos evidente que realmente amamos a Dios. Mientras tanto, el Señor continúa diciendo: amarás a tu prójimo. Este es un amor totalmente desinteresado, lleno de generosidad y de entrega. Estamos acostumbrados a que la gente confunda el amor con tolerancia e intente poner a Dios en el banquillo de los acusados bajo los nuevos estándares y parámetros culturales de la época, donde si Dios no encaja con lo que las ideologías dominantes enseñan, entonces este Dios no sirve. Pero la palabra dice que este amor no tiene nada que ver con la aceptación del libertinaje moral y de prácticas que siempre han sido definidas como pecado, más allá de lo que esta sociedad quiere imponer como regla. Lo que para Dios está mal, siempre está mal, aun cuando todo el mundo diga que por estar ahora en el 2020 entonces debiéramos evolucionar. Tampoco este amor es un simple apego emocional entre dos amigos, ni es una abstracción de la realidad de la que entendemos como verdad. Este amor no es una elucubración humana ni un invento humano, ha surgido del corazón de Dios mismo, por lo que es incompatible con cualquier clase de tolerancia al pecado. Sin embargo, este amor es capaz de vencer el pecado y es capaz de mostrarse al pecador para que éste conozca la fuente del amor que es nuestro Dios. Ahora, este amor tiene tres características fundamentales. Primero, es una responsabilidad. En 1 Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Fíjense la responsabilidad que conecta el amor de Cristo con la responsabilidad de cumplir el amor que Él tuvo por nuestros hermanos. Este amor también es una acción. En 1 Juan 3:17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Implícitamente, Juan dice: si vos ves a tu hermano tener necesidad, Dios te manda que lo ames, por lo tanto debes actuar, deberás ayudarlo. Finalmente, este amor es el resultado del obrar de Dios en nosotros. En 1 Juan 3:18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Cada vez que Juan habla de la verdad, él está pensando en la fe que nos ha salvado. Segundo, con la palabra de Dios. Y tercero, con el obrar de Jesucristo. Cuando nosotros entendemos el mandamiento como una responsabilidad a obedecer, entonces actuaremos y seremos totalmente conscientes de que Dios ha hecho una obra en nosotros. El segundo mandamiento no estaba abstraído de la ley. En Levítico 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Lamentablemente, el pueblo de Israel había desvirtuado el mandamiento al considerar que el prójimo era un término que sólo le pertenecía a sus coterráneos, es decir, a los que pertenecían al pueblo de Israel. Sin embargo, el mandamiento encontraba dos principios innegables acerca del amor al prójimo. Uno, en un sentido local: amarás a los hijos de tu pueblo. Pero también había una cláusula universal.
En el 19:34 de Levíticos dice: como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros y lo amarás como a ti mismo. Sin embargo, llegó a ser tal extrema la posición de un amor selectivo, parcial y egoísta, que el prójimo solo vino a ser para ellos uno que cumpliese con la ley y llevase una vida en conformidad con la tradición que los ancianos de Israel tenían en aquella época. Algo así sucedía en los tiempos de Jesús, donde la gente se admiraba por escuchar su palabra y aun los alguaciles que escuchaban se admiraban de Jesús. Sin embargo, venían los fariseos y señalaban que Jesús era un engañador y decían: esta gente que no sabe la ley, maldita es. Y lo decían porque consideraban de que en Galilea nunca se había levantado un profeta, por lo tanto rechazaban a Jesús y rechazaban a la gente, las consideraban indignas de ser amadas. Por esto, había gente que no podía ser tratada como aquel prójimo a quien amar. Por ejemplo, los pecadores, es decir, las prostitutas, o los publicanos, es decir, aquellos hombres traidores judíos que recaudaban impuestos para el gobierno romano. Mucho menos podían amar a un samaritano, es decir, un pueblo mestizo entre judíos y paganos, a quienes destrataban por la tensión constante que había en aquella época. Es que los judíos y sobre todo los religiosos todavía no habían entendido quién era el prójimo. Eran ávidos en apedrear, pero lentos en compasión y misericordia. El maestro, en una charla semejante con un fariseo, enseña que todas las escrituras se encierra y se cumple en amar a Dios y en amar al prójimo como a uno mismo. En Lucas 10:29 leemos una contrarrespuesta del fariseo, quien, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Esta frase vino a ser como un mal necesario, ya que de la misma surge la hermosa parábola conocida del buen samaritano. En Lucas 10:30 al 37 dice: Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado, y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva, y se las vendó. Luego subió el hombre en su propio burro y lo llevó hasta el encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, pregunta Jesús, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve tú y haz lo mismo. Para resumir, en brevedad, ¿quiénes eran los samaritanos? En los tiempos del cautiverio hacia Asiria, el rey de Asiria envió gente de su imperio a habitar Samaria. Esto está en 2 Reyes capítulo 17 y en Esdras 4. Estos extranjeros se mezclaron con la población israelita que estaba todavía en aquel lugar. Allí se formó una raza mestiza, con costumbres mestizas, es decir, se fusionaron costumbres paganas con las que los judíos tenían en aquella época. Y finalmente una religión mestiza, la que se denomina como sincretismo religioso, es decir, compartían creencias como si fueran compatibles el Dios de Israel con el condimento de los ídolos paganos. Esto era lo que hacían en Samaria. Es por eso que los judíos y samaritanos se consideraban herejes y mantenían una rivalidad irreconciliable. Los judíos fundamentaban sus razones en que los samaritanos hacían culto en el monte Gerizim en vez de hacerlo en el templo de Jerusalén. Además, los samaritanos rechazaban los profetas y los escritos. Por su parte, los samaritanos odiaban también a los judíos porque muchas veces estos habían destruido y profanado el santuario de Gerizim. Por esa razón es que Jesús le pregunta al fariseo quién había actuado como prójimo con aquel judío desvalido. Este prefiere no decir samaritano, él dice quien actuó con misericordia, quien fue compasivo. La imagen del samaritano como el piadoso salvador de aquel hombre desvalido constituye toda una deconstrucción del concepto del prójimo que tenía el judío, pues Cristo estaba enseñando que ser prójimo no era una cuestión de religión ni religiosidad, ni de nacionalidad, ni una cuestión de lengua, ni de estatus económico. Y estaba diciendo que el verdadero amor a los demás se resume en aquella acción de bondad hacia el otro.
El amor, como siempre decimos, es acción. Por eso este amor tiene empatía, pues no hace más que reconsiderar la situación del otro como personal para luego asistir con bendición. Este amor tiene y contiene misericordia, porque se mueve más allá de la condición de miseria e indignidad de la otra persona, pero además este amor tiene compasión, porque no es indiferente ante el dolor y el sufrimiento del otro, sino que hace lo posible para aliviarlo y, si puede, hasta remediarlo. Ve tú y haz lo mismo, como dice la cueva, mientras este judío quiso comprometer a Jesús con una pregunta difícil sobre el mayor mandamiento, el Señor lo envía a la escuela de un samaritano para que comprenda lo que significa realmente amar al prójimo. Como dice 1 Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede entonces amar a Dios a quien no ha visto? O como Jesús enseñó en el Sermón del Monte, allí en Mateo 5, 43 al 48, que dice, ¿han oído la ley que dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tu enemigo, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía lluvia sobre justos e injustos por igual. Si solo amas a quien te ama, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto así como tu Padre que está en los cielos es perfecto. Vemos entonces que el samaritano de la parábola de Jesús presenta lo que este pasaje nos dice. Porque aunque este samaritano podía considerarse un enemigo de aquel hombre, sin embargo, este es quien se detiene y muestra lo que significa realmente el amor al prójimo. En el reino de Cristo, ese reino que Él vino a establecer, el amor de Dios es ley. Pero juntamente con la ley, el creyente recibe el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, para poder cumplir con esta ley del amor. El amor cumple todas las obligaciones. No es preciso que se diga constantemente no tengo que hacer daño alguno al prójimo. Como Pablo dijo en Romanos 13:10, el que tiene amor no hace mal al prójimo. Pero el amor de Dios es mucho más grande, ya que no solamente es evitar, sino que también es actuar en favor del prójimo. Es una actitud que llevará a buscar el bien de una forma positiva. Gálatas 6:9 y 10 Pablo dijo, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencido. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Cabe preguntarnos, ¿cómo esto es posible en personas tan pecadoras como nosotros? Es que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones, porque Dios nos ha dado su Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor, como dice la segunda parte de Romanos 5:5. Algo que Pablo dejó evidenciado como el fruto del Espíritu Santo, aquellas 9 virtudes que expresan el carácter de Cristo, un carácter que tanto ha beneficiado al mundo entero. Gálatas 5:22 y 23 dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en vuestra vida es amor. Luego continúa mencionando las 8 virtudes restantes hasta que dice, no existen leyes contra estas cosas. Así que cuando te preguntes, ¿qué requiere Dios de mí? La persona que ama a Dios con todo su ser, es decir, con todo su corazón, con toda su alma, fuerza y mente, comprenderá la voluntad de Dios para su vida y la obedecerá con alegría y entusiasmo, sabiendo que al actuar de esa forma estará viviendo la vida tal cual Dios la diseñó para él. A su vez, esa obediencia a la voluntad de Dios transformará todo su ser, corazón, alma, fuerza y mente a la imagen de Dios para ser conforme a la intención de Él. Por eso en 1 Juan 5:3 dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. En 2 Corintios 5:14 dice, el amor de Dios nos contriñe, es decir, se ha apoderado de nosotros. Por lo tanto, si la intención de Dios es que amemos al prójimo como a nosotros mismos, esto significa entonces que debemos entregarnos a otros seres humanos para ayudarlos a vivir tal como Dios diseñó que viviéramos la vida y a ayudarlos en su propia transformación. En 1 Juan 2:10 dice, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Estos son los mayores mandamientos porque van en la esencia de cómo Dios diseñó
que vivieran los seres humanos, entregándose a Dios, pero también entregándose a los demás para cumplir sus propósitos para nosotros, manifestando en nuestra vida la gloria de Dios aquí, ¿en dónde? En la tierra. En 1 Juan 4:21 el apóstol dijo, y nosotros tenemos este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces esta es la enseñanza, mis queridos hermanos. Si decimos amar a Dios, no podemos evitar amar al prójimo, ya que ambos mandamientos conectan con la palabra y ambos mandamientos cumplen con la palabra. ¿Amás a tu prójimo? Pensalo, hermano, y si podés reflexionar hacia la práctica, hacelo. Haciendo esto, cumplís con lo que Dios quiere que cumplas. Obedeces a Dios y eso agradará su corazón. Bendiciones.